Lección número 3, titulada Caín y su legado. Hola hermanos, espero y se encuentren muy bien. Ya estamos nuevamente trayéndoles un nuevo estudio acerca de la lección número 3. Así que quédate en este video porque vamos a analizar qué fue lo que pasó con Caín. Porque esta lección nos trae grandes enseñanzas, en serio. Lógicamente, después de la caída, tiene que haber un legado. Si no, de lo contrario, la humanidad nos sigue y todo acaba. Pero para sorpresa, luego de que Adán y Eva pecaron, no finalizó allí, pues hubiera finalizado si Dios simplemente los hubiera eliminado. Pero como Dios es un ser de amor, no los eliminó. Por lo tanto, la humanidad prosiguió y aquí comienza lo que sería el legado. Todo esto pues gracias a la segunda oportunidad que Dios le dio a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pues el primer acontecimiento que se registra en lo que sería Génesis, ustedes lo pueden ir leyendo profundamente en sus casas, es una frase que dice Jehová. Y esto quiere decir un nacimiento relacionada con la palabra varón, que traducida literalmente, significa he adquirido un hombre, por cierto, el Señor mismo. Y como sabemos, si recordamos la promesa de Génesis 3:15, Dios dijo que de la simiente iba a venir una persona que iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Esto así resumido, ¿verdad? Y entonces, obviamente, Eva estaba tan impaciente de que la promesa se iba a cumplir a la primera y pues con alegría y gozo recibieron al personaje llamado Caín, que fue el primer hijo que ellos tuvieron y pues lo llamaron el Señor mismo con el sentido de que ellos esperaban creyendo en la promesa de Génesis 3:15 que se les había dado. Por eso estaban impacientes en que Dios cumpliera tan pronto su promesa. Pero esto nos deja una gran enseñanza que la impaciencia no es buena porque resulta que este personaje resultó ser lo contrario y por mucho, en serio. De hecho, tanta era la impaciencia de Eva que si analizamos en la misma Biblia podemos notar que se habla más la historia de Caín, pero como Abel era el segundo hijo, no se menciona mucho de él y aquí podemos ver que en realidad el entusiasmo de Eva por su primogénito era tanto que no se molestó tanto en comentar acerca de su segundo hijo. Cabe recalcar aquí que Caín y Abel eran muy pero muy distintos en carácter, pues Abel poseía un carácter leal a Dios. Él veía justicia y misericordia en cómo el Creador les había ofrecido una segunda oportunidad a sus padres. Él agradecía al Señor porque les daba otra segunda oportunidad. Pero mientras Caín, ¿qué pasaba con Caín? Caín dice que él tenía unos sentimientos egoístas. Él murmuraba contra Dios, él decía, no, 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 es que Dios maldijo a la tierra por culpa del pecado de la raza humana, que no sé qué. Él ponía pretextos, pero él no agradecía por la segunda oportunidad, a diferencia de su hermano. Pero la diferencia entre estos dos personajes no solo estaba en su carácter, sino que también estaba en sus roles, pues como sabemos, Caín era un labrador de la tierra, mientras que su hermano Abel era un pastor de ovejas. Vemos aquí que la profesión de Caín requería un trabajo duro y era físico, mientras que el de Abel era una profesión que implicaba sensibilidad y compasión en el trato con las ovejas. Es a lo que vemos aquí la diferencia, pero hay algo importante acá y es que no importando el rol que sea, de cualquier manera podemos agradar a Dios porque Dios da distintos dones a cada hijo, a cada persona. Y pues de cualquier manera, si lo hacemos de todo corazón, podemos agradar a Dios. Y por eso vamos a analizar qué fue lo que pasó con Caín. Como sabemos, a partir del Antiguo Testamento se acostumbraba a sacrificar animales como símbolo de aceptar la sangre de Cristo y buscar redención y perdón, pues en la promesa se había dicho que se daría un Mesías que daría el perdón de los pecados y para ello, como aún no había llegado ese momento en el que el Mesías estuviera en la tierra, pues se sacrificaban animales para expiación de los pecados. Y Caín y Abel hacían lo mismo, pero a diferencia de Caín, él no creía del todo en que la salvación por la sangre de Cristo
iba a cumplirse para él, mientras que Abel sí lo hacía con total seguridad. Él decía, bueno, yo voy a hacer esto porque sé que Jesús me va a perdonar, a pesar de haber fallado. Pues la diferencia también entre Caín y Abel es que pensaba, bueno, yo tengo que agradecer a Dios porque pequé, mis padres pecaron, pude haberlo hecho yo, y aún así Dios nos da una segunda oportunidad. Mientras que Caín decía, bueno, si es que yo no tengo nada que ver ahí, el pecado fue de ellos, yo quiero hacer lo que a mí me plazca. Y eso fue lo que le pasó a Satanás allá en el cielo, cuando se rebeló contra Dios. Es decir, Caín se llenó de malos pensamientos tal y como lo fue con Satanás. Su historia es parecida. Pero Caín cometió un gran crimen. Y es que un día que estaba haciendo su sacrificio, él no ofreció todo a la voluntad de Dios. Él lo hizo a su propia voluntad y pues Dios le rechazó su ofrenda, mientras que a su hermano la aceptó, pues este hizo tal y como lo requería Dios. Y esto generó una doble reacción. El día que él ofreció su sacrificio y fue rechazado por Dios, generó una doble reacción en él. ¿Cuál fue la reacción? Es que se llenó de ira hacia Dios y hacia su hermano. Se enojó porque él pensaba que era una víctima de una injusticia, tal y como lo hacía Satanás. Él pensaba que Dios era un ser que era abusivo, que abusaba de poder, autoritario. Él decía que Dios era injusto, es lo que le hizo creer a los ángeles y por eso se llevó la tercera parte de los ángeles. Entonces Caín estaba celoso de su hermano, lo que llevó a que más adelante le mintiera para ir a un lugar y asesinarlo. Después la historia sigue en que Caín tiene un encuentro con Dios, lo confronta, él trata de evadir que mató a su hermano, pero termina Dios recordándole que él lo sabe todo. Y aquí tenemos algo importante y es que Dios nos deja dos consejos a nosotros y así como también se los dejó a Caín para que reflexionara un poco de su mal. Dios nos aconseja en primero a hacer lo bueno y a obrar correctamente en los caminos de Dios. Pero pues Caín parece que les entró por un oído y le salió por el otro. Y pues el segundo consejo que Dios nos deja es que aunque el pecado esté a la puerta acechándonos, porque Él está ansioso por controlarnos el pecado, pues Dios dice que nosotros tengamos autocontrol, dominemos y seamos el amo del pecado y no nos dejemos tentar por el enemigo. Claro que esto no se lo dijo Dios directamente a Caín, los dos consejos, sino que se los dijo a través de una pregunta para que él meditara y pensara y reconociera, ¿verdad?, que había hecho mal. Y ahí estaban estos dos consejos, escondiditos ahí. Y claro, Caín los pudo haber notado, pero él, más sin embargo, negó su pecado y por no reconocerlo no tuvo perdón y fue castigado. Y así Caín se aleja de la presencia de Dios y deja un legado y empieza a hacer el mal. Empieza a tener su descendencia, claro, y estos empiezan a hacer el mal. Y aquí pues va finalizando la lección, lo que nos deja como enseñanza que si nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, incluso la descendencia, los hijos que tengamos estando alejados de Dios, van a querer hacer solamente el mal, lo que llevó a la destrucción y el gran diluvio que más adelante hablaremos de ello. Así que no olvides suscribirte y acompañarnos en la próxima lección. Que Dios te bendiga.